Saludos amigos, aquí Samuel Montañez y estamos en este nuevo capítulo. En esta ocasión tenemos a Ernesto González Centeno, quien es VP, vicepresidente y portfolio manager de fondos de renta fija en BBVA Asset Management. A su vez también trabajó como subdirector de fondos en Casa de Bolsa Finamex y previamente inició su carrera en la tesorería de Banamex. Ernesto es una persona muy experimentada en instrumentos financieros derivados, productos estructurados y en general en el mundo de las inversiones. Él estudió matemáticas aplicadas y una maestría en finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y también está a punto de acreditar el tercer nivel de la prestigiosa certificación Chartered Financial Analyst, CFA. Y bueno, en este capítulo platicamos precisamente del área de expertise de Ernesto, que es el mundo de las inversiones en instrumentos financieros derivados y también en productos estructurados, que por muchas personas son consideradas pues tal vez algunas de las ramas más sofisticadas, más complejas y de mayor especialización del mundo de las inversiones. Precisamente Ernesto nos va a estar compartiendo ejemplos prácticos y usos prácticos de vida real que él ha visto a través de su carrera profesional y cómo podemos entender pues los riesgos y beneficios que puede haber en invertir en instrumentos financieros derivados o productos estructurados. Antes que nada, muchísimas gracias Ernesto por venir, por darnos el tiempo y pues ojalá sea muy bueno para todas las personas que no están muy familiarizadas con los instrumentos financieros derivados y particularmente porque algo que tú y yo platicábamos antes de tener esta sesión era justamente la idea de que las personas a veces ven los derivados nada más como seguros y ahorita vamos a platicar por qué, pero realmente los derivados también pueden ser instrumentos de inversión muy atractivos y que no necesariamente pues, sean instrumentos demasiado riesgosos, ¿no? Que también después de la crisis financiera de 2008-2009 se percibe como que son instrumentos malos, muy riesgosos, destruyeron casi el mundo. Entonces, pues antes que nada, Ernesto, me gustaría preguntarte, digo, para que el auditorio te conozca, tú estudiaste matemáticas aplicadas, ¿cómo fue que llegaste a querer hacer tu carrera en finanzas? Ya después tú hiciste una carrera en finanzas, pero ¿cómo fue que empezó tu interés en general en las finanzas? Hola, Samuel, muchas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación y me llama mucho la atención hacer este proyecto contigo. Pues bueno, sí, todo lo que platicas de los derivados es muy importante, sobre todo esa conceptualización que tenemos de los derivados a partir de lo que pasó en la crisis de 2008 en Estados Unidos. Y en realidad, creo que mucho de lo que hay que hacer ahorita, ya llevamos varios años de que sucedió esto, pero en realidad creo que lo importante es entender bien los derivados y verlos como algo útil, ¿no? Obviamente pueden ser peligrosos por el tema del apalancamiento y eso igual lo vamos a platicar un poquito más a fondo, pero creo que bien utilizados realmente son una herramienta muy útil, muy útil. Creo que le dieron un giro a las finanzas muy importante y sobre todo a la inversión, porque con ello se puede hacer una gran cantidad de cosas. Y Ernesto, ¿cómo fue que tú pues, empezaste en este mundo de las finanzas siendo matemático? Bueno, yo estudié matemáticas y justo cuando salí empecé a buscar chamba y dentro de esas mis búsquedas iban muy enfocadas hacia el área financiera. Los matemáticos en general pueden entrar a hacer cosas de riesgos, pueden entrar a hacer, estar en el front office, ya sea como trader, como portfolio manager, y también creo que el mundo financiero en general necesita gente que entienda los productos, y con esto me refiero a que no solo por ser matemático puedes entrar directamente a estas áreas de quant o cosas mucho más quizás sofisticadas. También en la parte de ventas de las finanzas también es importante conocer los derivados y por eso creo que el mundo financiero está abierto a matemáticos. Entonces, yo cuando salí de la universidad empecé a buscar chamba y la encontré en un programa de trainee en Banamex. Eso fue en el 2005 y tuve suerte porque justo por el perfil de matemáticas me tocó estar en el área de estructurados, donde vendíamos derivados. Bueno, de hecho, se estructuraban los derivados para la banca empresarial. Estuve rotando ahí 6 meses, luego roté en el área de derivados para banca institucional, que ahí están un poquito más sofisticados lo que se hace.
Y después entré a trabajar a Finamex, ya con la experiencia que tenía de Banamex, ya de ahí es que Sí, ha y sido mi Finamex es carrera. una casa de bolsa, ¿verdad? Sí, Finamex es una casa de bolsa que en ese momento estaba justo iniciando un área de derivados y que se iba a enfocar en emisión de notas estructuradas, que justo son instrumentos financieros que tienen derivados en la panza, podríamos decirlo así, o ahora así se conoce normalmente. Son instrumentos que tienen derivados y que sirven para los inversionistas que quieren hacer, pues que puede, o sea, es para plasmar el view de un inversionista al respecto del mercado. Puede ser el mercado de monedas, el mercado de acciones, de equity, o puede ser también para el mercado de renta fija, de commodities, etc. Es justo de esa flexibilidad que tienen los derivados. Ok, ok. Y justamente pues para empezar ya a meternos a este tema de los derivados, los productos estructurados, pues creo que todo, o sea, todo mundo que estemos ya como en un nivel pues básico, inicial del mundo de las inversiones, creo que incluso la mayoría de la gente por conocimiento popular sabe que existe el mercado de acciones donde las empresas, normalmente las empresas más grandes del país, normalmente cotizan parte de sus acciones en los mercados públicos y eso significa que la gente, los inversionistas de todo el mundo pueden adquirir esas acciones, como yo o tú, Ernesto, podrías adquirir acciones de Amazon o de Apple o de cualquier empresa, ¿no? De estas empresas grandes que son públicas y por lo tanto tenemos acceso a sus acciones o empresas como Bimbo en México. También tenemos el mercado de deuda, que es el mercado de bonos, tanto corporativos como bonos gubernamentales, donde tanto empresas como gobiernos van a básicamente emitir bonos, que no es otra cosa que una deuda, prácticamente es un crédito, un mercado de crédito, donde tanto empresas como gobiernos pueden acceder a dinero prestado más barato de lo que tendrían en la banca tradicional, ¿no? O en la banca corporativa, o en la banca institucional, o en la banca de gobierno, y básicamente quiere decir que rompemos un crédito enorme en muchos créditos chiquitos, que son bonos, y esos digamos que son los dos grandes mercados que la mayoría de las personas conocen. Pero este otro mercado, que es el mercado de derivados y todavía más el mercado de estructurados, son mercados pues, menos conocidos, poco entendidos, pero digamos que en palabras muy simples, Ernesto, ¿tú cómo nos podrías explicar qué es un instrumento financiero derivado? Pues bueno, justo ahorita que mencionaste los dos grandes mercados que conocemos, el de renta fija y el mercado de equity, en realidad el tema de los derivados justo entra en todos los mercados, puesto que son instrumentos que utilizando, son instrumentos financieros que a su vez tienen un instrumento subyacente. Ese instrumento subyacente puede ser una acción, como la que tú mencionaste, América Móvil, puede ser un índice, como el S&P 500, como el IPC, o puede ser también un treasury, o puede ser un bono mexicano, o puede ser cualquiera de estos instrumentos que tenemos, incluso podría ser también un commodity, el petróleo como tal, el maíz como tal, y entonces estos derivados toman como instrumentos subyacentes, toman los instrumentos de los demás mercados y en función de eso se generan, eh, se generan, se generan contratos entre contrapartes en los cuales en función del movimiento de estos subyacentes, el instrumento derivado va a adquirir un valor. Mira, yo lo explico y no sé si te parece correcto, como que el mercado de derivados, como tú bien lo dices, es un mercado más bien de seguros para asegurar productos o instrumentos financieros. O sea, básicamente podríamos decir que si en el mundo real queremos seguros para asegurar cosas físicas, nuestra casa, nuestro coche, nuestra salud, en el mundo de las finanzas lo que queremos es un seguro para asegurar la tasa de interés de nuestro crédito, para asegurar que si yo compré Amazon en 100 la pueda vender en 110, es más, si yo quiero comprar una acción de Microsoft, yo puedo asegurar el precio de compra a la cual yo quiero acceder. O sea, nos da el mundo, digo, yo así lo pienso por lo menos, que es el mundo de los seguros de las finanzas, básicamente. Sí, sí, de hecho esa definición hace sentido
y creo que si quisiéramos hacerlo un poco más general y justo para no entender los derivados únicamente como un tema de seguros, los derivados podrían definirse o podríamos entenderlo bajo esta definición de seguros. Lo que estamos buscando es poder fijar los precios futuros, los precios que se van a dar dentro de un cierto tiempo. Y poderlos fijar, existen derivados donde se pactan las operaciones, se pacta el precio de las operaciones para una fecha futura, y hay otro tipo de derivados en los cuales se pactan precios a los cuales se va a poder hacer el intercambio, siempre y cuando le convenga o no a la contraparte que tiene la posición larga. Igual ahorita ya lo explicaremos mejor, pero sí, el mercado de derivados es obviamente para asegurar precios, pero sobre todo no solamente es un tema como de una aseguradora, sino es para poder fijar lo que va a pasar en el futuro. Claro, y creo que digamos que la parte clásica o tradicional que es esta concepción más de seguros viene de la idea de, por ejemplo, un instrumento como un forward, ¿no? Que es lo que acabas de mencionar, donde yo digo, yo soy un agricultor y voy a plantar mis tomates y voy a venderlos a tal, no sé, restaurante italiano, y desde 6 meses antes yo pacto con el restaurante en vendérselos, entonces ya tiene exclusividad conmigo, yo ya tengo certeza de que voy a poder colocar mi producto, pero obviamente también, pues tenemos que decidir un precio fijo, ¿no? Y hay que recordar que el precio del jitomate fluctúa, no es igual que el precio del café, igual que el precio del oro, igual que el precio del metal y del platino, y etcétera, ¿no? Entonces, yo el restaurante italiano como comprador quiere asegurar ya pues, un precio por esa exclusividad, y yo como vendedor pues también puedo asegurar un precio que me garantice a mí una ganancia que yo encuentre razonable, y los dos nos quitamos de esa incertidumbre que hay en el futuro, ¿no? Básicamente. Exacto. De hecho, justo creo que esta palabra final que dijiste, en realidad, en el caso en general de los mercados financieros y el ejemplo que pusiste, ambos, el productor y el comprador de los jitomates, ambos tienen incertidumbre al respecto a qué va a pasar con el precio del jitomate. Entonces, justo los derivados lo que pretenden es eliminar un poco, ¿no? Un poco o el total de la incertidumbre que puede haber, y entonces es por eso que que se utilizan justo, el ejemplo que pones es el ejemplo de un forward, y justo sirve en este caso para fijar un precio entre las dos partes. Así es, y precisamente pues creo que digamos que los mercados originarios de estos instrumentos fueron pues, en la bolsa de Chicago de commodities, ¿no? Que justamente, ¿qué es un commodity? Pues básicamente es cualquier producto que no tiene ningún valor agregado, ningún proceso industrial, como el café, el trigo, creo que hasta hacer trading con puercos y pollos. Con cabezas de ganado, sí. Exacto, cabezas de ganado, el grano del café creo que es de las cosas más evidentes, siendo un producto tan común, pues realmente el grano del café no depende de los cafetaleros realmente totalmente, depende también del precio conforme está fluctuando, ¿no? Y puede haber calidades y diferencias, pero pues realmente no es un precio que se controle pues, de forma independiente, es un precio que está fluctuando en los mercados como fluctúa el tipo de cambio, ¿no? Y ya hablando del... Sí. De hecho, justo... Sí, adelante. Nada más decía, la bolsa de Chicago actualmente es de las más grandes, o la más grande del mundo. Hay bolsas organizadas de derivados en prácticamente todos los países, y hay bolsas incluso que se especializan en este tipo de commodities. Habrá otras que se especializan en productos financieros, pero en general ya es un mercado muy, muy, muy amplio, en el cual no solo participa los financieros y los especuladores como tal, sino que además participan los productores de los commodities en particular y los consumidores de los commodities, como dices, ¿no? En realidad ya al hacerse un mercado organizado ya le da pie a que existan todos estos jugadores de ese mercado. Exacto, y justamente tú ya hablabas de esta otra parte que son los derivados que se distinguen justamente ahí de la industria de los seguros, porque yo siempre pongo este ejemplo en decir,
si yo tengo un coche, pues yo lo puedo asegurar, pagar una prima que me dé el derecho, más no la obligación, que en el caso de un siniestro, de que yo choque, puedo decidir si el impacto es más alto de lo que pago de deducible y por lo tanto, pues lo pagaría, ¿no? O sea, si es pérdida total el coche, pues claramente pagar, en este caso, no sé, 10,000 pesos mexicanos, que serían como $500, pues me va a convenir porque el auto vale, vamos a decir, $15,000, ¿no? Entonces, obviamente es una transacción que vale la pena. Pero si le pego tantito, le hago un rayoncito y es algo que probablemente me cueste $100 arreglar, no me va a convenir hacerlo, por eso tengo el derecho y no la obligación, y lo puedo llevar con mi mecánico de confianza y pagar la reparación yo directamente de los $100 y listo, ¿no? Tengo el derecho más no la obligación. Ahora, lo que no se podría hacer en el mundo de los coches es que tú fueras con la aseguradora y le dijeras, si Samuel choca, tú me tienes que pagar a mí lo que le pagues a él de siniestro. Pues eso no se puede en el mundo de los coches, ¿no? Pero ahí entra la parte de los derivados, que es que ahí sí se puede, que esa es esta parte de especulación. Y justamente digamos que los instrumentos financieros derivados, como ya platicaba en este tema de agricultura, existen, pues algunos pueden considerar que es desde Babilonia. De hecho, en Japón, desde los imperios japoneses, el emperador ya ponía o ya establecía que uno podía pues asegurar cuántas toneladas de arroz podía vender de cierta cantidad estandarizada. Entonces, de alguna forma, desde hace muchos años, hay suerte o aproximaciones de instrumentos financieros derivados en las culturas. Pero realmente hasta los años 70, con Myron Scholes, Robert Merton y Fisher Black, fue que realmente ya se empezó a hacer este mercado global, electrónico, establecido como un mercado financiero formal, y fue principalmente porque estos tres autores, Robert Merton, Myron Scholes y Fisher Black, hicieron la fórmula Black-Scholes-Merton, donde básicamente ellos definían que a través de una fórmula matemática, de una ecuación diferencial parcial, podían evaluar cuánto valía ese seguro, porque justamente regresando al ejemplo del coche, pues para un seguro de un coche, los actuarios son estos matemáticos que hacen el cálculo de decir, a ver, la gente joven choca más que la gente grande, entonces la gente joven paga más de seguro. Si tu coche está entre los 10 más robados, pues paga más de seguro. Si tú tienes un coche familiar donde típicamente se asume que la persona que maneja es un padre de familia, pues vas a pagar típicamente menos que si vas en un coche súper deportivo, ¿no? Porque típicamente la gente en un coche deportivo va a buscar correr. Y así hay toda una serie de, digamos, de asociaciones que los actuarios sacan de sus tablas actuariales históricas que les permiten determinar que una persona de tal edad con tal coche debería pagar tanto por su seguro automovilístico. Pero en el mundo financiero hay un sinfín de opciones, hay un sinfín de acciones, un sinfín de tasas de interés, de commodities, los precios van fluctuando todo el tiempo, entonces esta lógica histórica de tablas actuariales realmente no servía. Y entonces, principalmente, pues estos economistas financieros, matemáticos, lo que hicieron es justamente esta fórmula que te permitía evaluar qué precio habría que pagar para cualquier tipo de derivado, que esa fue la magia y por eso les dieron el premio Nobel de Economía, menos a Fisher Black que murió y no te lo pueden dar de forma póstuma. Pero aquí retomo lo que tú mencionabas, que es que Robert Merton, a la fecha, cuando le preguntan de esta fórmula y de su contribución, la cosa que dice que es la más interesante es que la fórmula de Black-Scholes no solamente, o el foco más importante, no es nada más que te permita evaluar de una forma, entre comillas, objetiva o más objetiva, cuánto vale cada contrato, cada derivado, sino que te permitía crear nuevos contratos, te permitía crear posiciones económicas que no existen en el mundo real, lo que a veces se llaman posiciones sintéticas, o sea, crear pues oportunidades de inversión que no existen tangiblemente como en el coche, como replicar el coche, por así decirlo. ¿Y tú sí, cómo lo justo que dices es, uh-huh. justo esto que dices es bien importante. Yo creo que la contribución de la fórmula de Black and Scholes, a fin de cuentas, tiene, el punto más importante aquí es el tema de la volatilidad como tal, ¿no? Ahorita en el ejemplo del coche que pusiste, en realidad hay varios factores que van a afectar la prima
el precio de un seguro de un coche, ¿no? Pero ¿qué sucede en el mercado financiero? En el mercado financiero también hay este tipo de incertidumbre y entonces, o de este tipo de factores que pueden hacer que cambien los precios, y entonces ellos lo que utilizan el concepto de volatilidad, y esa volatilidad la cuantifican, y entonces sobre esto es de donde de ahí se deriva la fórmula de los derivados, ¿no? Eso desde una perspectiva un poco como científica, como matemática. Pero creo que lo que tú estás diciendo ahorita, que el impacto que tuvo esta fórmula en el mercado financiero fue muy grande, porque justo ya con esta evaluación, que a fin de cuentas no es una evaluación, digamos, perfecta, porque todavía el modelo tiene cosas que mejorarse, y de hecho ha habido muchos papers y muchos otros financieros que han hecho atribución, o sea, que han mejorado esta fórmula o que han hecho otros modelos, ¿no? Pero lo que voy con esto es, el mundo financiero pudo ponerle precio a este tipo de instrumentos y la gente se empezó a sentir segura de cómo dar precio a cosas que sucedían en el mercado. Con eso se dio una avalancha de nuevos instrumentos y empezamos con esto que hablamos de los futuros. Luego el ejemplo que pusiste bien de la prima del coche es de opciones, pero a partir de ahí ha habido muchas más cosas y creo que haces una analogía muy buena al decir que se pudo construir algo que en realidad hasta ese momento no había forma de ponerle precio, ¿no? Se pudo hacer sintéticamente, y entonces al generar un instrumento sintético o al poder evaluar un instrumento sintético, ya existe quien lo compre, quien lo venda, y a partir de eso se genera todo el mercado que conocemos ahorita, ¿no? Y para poner un ejemplo inicial básico para comprender el funcionamiento, más en un tema de, digamos, de inversión, ¿qué ejemplo nos podrías compartir, Ernesto? Pues bueno, si quisieras un ejemplo primero de inversión, vamos igual, si quieres, de los más sencillos y luego ya Exacto. nos vamos o el ejemplo más unos básico más para ir complicados. entendiendo. Sí, y si quieres también empezamos a tocar de ejemplos que sean de la vida real, ¿no? Claro. Entonces, creo que el más sencillo sería empezar con un futuro del tipo de cambio, peso dólar. Entonces, simplemente esto es un contrato entre dos personas, alguien que quiere comprar dólares y otra persona que le quiere vender o le puede vender los dólares, ¿no? Entonces, justo lo que se tiene que pensar y lo que se tiene que evaluar es cuál será el precio de los dólares en una fecha futura, y esta fecha futura puede ser en un mes, 2 meses, 3 meses, el tiempo que tú me digas, ¿no? Entonces, aquí, y justo empezamos por lo más sencillo, aquí el tema de la volatilidad no es necesario, dado que haciendo ciertas operaciones financieras, el que vende los dólares puede tener los dólares disponibles en la fecha que necesita el comprador y puede saber exactamente cuánto le van a costar en el futuro, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es, para hacer futuros, no nos metemos en un tema de incertidumbre, ni nos metemos en un tema de volatilidad. Simple y sencillamente, si tú compras los dólares hoy, los inviertes y a las tasas que están ahorita actualmente, y la inversión termina cuando el comprador de los dólares los necesita, tú puedes sacar ese cálculo y saber cuánto es el precio al que te lo debes de dar, ¿no? Entonces, pensemos en una empresa que, no sé, en una empresa que hace coches, y esa empresa que hace coches tiene que comprar en dólares los insumos para el coche, no sé, las llantas para el coche. Entonces, esa empresa necesita pactar un precio futuro para comprar los dólares, porque con esos dólares va a pagar las llantas que se las va a comprar, las va a importar de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa empresa puede ir al banco, puede ir también al mercado organizado, que en este caso es el MEXDER, y decir, oiga, quiero un contrato de futuro en el cual yo voy a comprar dólares dentro de 3 meses, y se pacta ya el precio al cual se van a hacer esos dólares, pensando que el día de hoy el tipo de cambio está alrededor de 20 pesos. El precio que va a pactar con el banco va a ser
21.50, por ejemplo, y entonces simple y sencillamente se pacta la operación. En ese momento no hay ningún flujo de efectivo, ¿no? En la teoría, porque ya O en sea, la práctica sí hay yo márgenes. acuerdo venderte algo, pero eso es en el futuro y mientras tanto, pues cada quien, tú con tus dólares, yo me quedo pues tal cual, ¿no? O sea, ahorita no va a haber ningún... Exactamente, en realidad es un acuerdo, es Es un un acuerdo, pacto exacto, entre dos particulares, ¿no? tal cual. Y entonces, bueno, pues pactan que el banco le va a entregar $1,000,000 y el comprador del forward le va a pagar cada dólar de ese $1,000,000 a 20.50. Entonces, el pago final serían 20.500.000 pesos a cambio de $1,000,000. Y esta empresa ya no tiene problema en hacer sus presupuestos y en hacer todos sus números, porque ya sabe exactamente cuánto le van a costar sus inputs y entonces va a eliminar esa incertidumbre. Y sabe que lo necesita para producir, o sea, que necesita eso para hacer los coches que necesita vender el otro año, ¿no? O sea, no tiene incertidumbre en la producción. Y lo que está haciendo, creo que las dos partes están haciendo es que están eliminando, como tú bien decías, por completo la incertidumbre en esa transacción. Pero ahí ya no hay vuelta de hoja de me arrepentí, que siempre no, que cámbiame el precio. Ahí sí ya está pues, fijo, ¿no? El tiempo, la fecha y el precio. Exacto. En realidad en ese pacto se están obligando ambas partes a no hay opción ahí. Con lo que pactaron, ¿no? Correcto. Y de hecho, igual mencionar nada más aquí, ¿qué va a pasar cuando venga la fecha de vencimiento? Cuando venga la fecha de vencimiento, ellos van a intercambiar los dólares a ese precio, pero el mercado puede estar ahí o no. El mercado puede estar en 22 pesos o el mercado puede estar en 19 pesos. Eso puede suceder. Entonces, justo, si lo vemos aquí como un seguro, en realidad ellos ya no tienen problema y ya no les importa incluso si el tipo de cambio se apreció o se depreció. Y eso sí, si estuviéramos pensando en qué utilidad o qué pérdida puede generar esa posición, entonces tendrá que ver con el nivel del tipo de cambio para ese momento. Claro. Y creo que esto es, o sea, creo que este es el ejemplo elemental y de los más utilizados, me imagino, de forma natural, porque gran parte de los productos básicos que utilizan miles de empresas en el mundo son dolarizados. Entonces, no importa si estoy en México o estoy en Puerto Rico o estoy en España o estoy en Nicaragua o no importa, porque el café, por ejemplo, está dolarizado, ¿no? O el oro o el petróleo o el gas. Vamos, fuentes de recursos básicos, metales, aluminio, etcétera. O sea, hay una cantidad inmensa de recursos que utilizan todo tipo de empresas, los lácteos incluso, que están dolarizados. Entonces, pues si yo no soy una empresa que no vende en dólares, de forma natural voy a tener ese riesgo cambiario, lo sepa o no lo sepa, ¿no? Sí. De hecho, para la economía real, yo creo que un porcentaje altísimo de las empresas en realidad tienen que utilizar operaciones cambiarias. Que tendrían, es difícil, ¿no? Es difícil realmente que en un mundo tan globalizado todo lo puedan encontrar a los mejores precios dentro de su país y en la moneda en la que están, ¿no? Entonces sí, hoy en día la cantidad de operaciones que se hacen de FX y que tienen que estar cubiertas justo para que las empresas puedan tener o eliminar esa incertidumbre es fundamental, y de hecho el mercado de forwards de tipo de cambio contra el dólar, cualquier moneda contra el dólar, o incluso monedas que no estamos tan acostumbrados a que haya una paridad cambiaria, pienso en peso mexicano contra yenes japoneses, también se pueden hacer derivados con esas dos monedas, ¿no? Ok, sí, claro. Ok. Y creo que este ejemplo sería más un ejemplo, digamos, de cobertura, ¿no? O sea, digamos lo más tradicional, un poquito más en el enfoque de un seguro. Exacto, yo lo pensaría, aquí los jugadores en realidad son jugadores del mercado real, de la economía real, y ambos necesitan necesitan el producto, de la operación. la cosa, ¿no? Exacto, tal cual. Exacto, o sea, aquí hay uno, y regresando un poco al ejemplo de los jitomates,
que también ese es un ejemplo de la economía real, hay alguien que necesita vender el producto y hay alguien que necesita consumir el producto, comprar el producto. Y en este caso, los financieros, o en particular los especuladores, no entran, ¿no? Claro. Y justamente ahorita que utilizaste este término de la economía real, o sea, pues del mundo real donde la gente necesita el producto, necesita la gasolina, necesita el jitomate, los dólares. En 2008-2009, justamente después de pues esta crisis financiera que hubo muy grande, pues justamente se puso el foco en este aspecto de los derivados que es la economía financiera. Cómo los derivados permitieron crear digamos, un planeta financiero aledaño a la economía real, que sorprendentemente, digo, hay muchas estimaciones, no hay forma de saberlo a ciencia cierta, pero hay estimaciones que dicen que había casi 70-80 trillones de dólares en ese mercado financiero de derivados, cuando el PIB mundial es menos, ¿no? O sea, el mundo financiero había superado a la economía real. Entonces, que también, pues eso hizo que la crisis fuera tan destructiva, ¿no? En la economía real. ¿Y cómo tú podrías explicar justamente este mundo de la parte financiera, de la especulación que se despega de alguna forma de la economía real? Pues mira, yo creo que aquí es interesante sacar otro concepto importante que tiene que ver en el mundo de los derivados, y creo que de aquí sale la respuesta a la pregunta. El mundo de los derivados, lo comentamos ahorita, cuando se hace el pacto, no se hace ninguna operación financiera como tal, simplemente es en un futuro, una parte pacta comprar, otra parte pacta vender, Exacto. ¿no? Digamos, Sí, o sea, no hay que se dan intercambio la de mano dinero cuando sin se hace el intercambio trato. de dinero, exacto. Y se vuelven a ver las caras cuando viene ese vencimiento. Entonces, esto financieramente se le llama apalancamiento. Y es un apalancamiento, ¿por qué? Porque en realidad tú, sin tener el efectivo en la mano, estás teniendo una posición equivalente a cierta cantidad de dinero, ¿no? Incluso si metemos aquí en juego las garantías, que es cuando las dos partes, la que compra y la que vende, le dice uno al otro, oye, para yo asegurarme que me vas a pagar, ¿no? O que vas a honrar la operación, por favor deposítame un porcentaje pequeño, Sí. el 5%, el Sí, como si fuera, 2%. como tú dices, es como un crédito, es como un enganche, ¿no? Para asegurar que ahí pues, estoy poniendo algo sobre la Literal mesa, ¿no? es la garantía de Sí, pago, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, eh, con esto lo que podemos pensar es, bueno, si me están pidiendo a mí como garantía el 5%, entonces yo con $5 que estoy dando, estoy teniendo una posición equivalente a $100 en el futuro, Ujú, ¿no? ujú. En el futuro o en el forward, Sí, entendido 95% como la operación. apalancado, ¿no? Prácticamente. Exactamente. Entonces, con un apalancamiento así, para todo el mundo financiero, y ahora sí es donde metemos a los portafolio managers, donde metemos la especulación, donde metemos a los hedge funds, etcétera, ven muy atractivo este mercado, puesto que justo con poquito dinero, si hacen una operación que les resulta favorable, si el mercado funciona como ellos lo esperan, o se dan las características, entonces pueden ganar mucho dinero sin necesidad de invertirlo, Sí, por lo así, tanto, de ¿no? forma matemática natural, el rendimiento es gigantesco. O sea, se amplifica de forma enorme porque puedo entrar en una inversión de 100 con 5. Exacto, Pues si sí, gano exacto, exacto, 200, pues gané 200 con 5, ¿no? exactamente, exactamente. Ese es creo yo, la principal razón de por qué están los especuladores ahí metidos. Y además, este tema de los derivados se ha hecho muy líquido, y justo se ha hecho líquido porque justo entró el tema de los financieros en medio, ¿no? En realidad, ahorita me hablabas de historia y de intercambios iniciales, y en un principio, cuando solamente estaban los compradores y los vendedores, pues había cierta liquidez en el mercado, cierta oferta y cierta demanda, pero justo cuando entran los especuladores, le dan una liquidez muy grande, y aparte, ahorita, este tema de los derivados, sobre todo después del 2009, está ya mucho más regularizado. Ujú. Para operar esos derivados se necesitan contratos ya mucho más formales que se tienen que están regidos por las reglas financieras de cada país,
y hay contratos obviamente que cumplen con reglas internacionales, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría, el tema de el apalancamiento hizo que entraran los especuladores y con esto ya toda la formalidad y la liquidez que se da en los mercados financieros. ¿Y cuál sería un ejemplo, digamos, ya más de vida real de una inversión? ¿Cómo se hace una inversión? ¿Cómo se hace una inversión tal cual en derivados? Pues mira, un ejemplo que me parece bueno es, imaginen una posición de un portafolio de inversión que invierte en treasuries, ¿no? Entonces, el perfil de inversión normalmente de un portafolio de renta fija es un portafolio que tiene una cierta cantidad de riesgo, pero no tiene el riesgo que tiene el movimiento de equity, el mercado de equity. El mercado de equity, una acción se puede mover mucho y en general el mercado de renta fija tiene movimientos un poco más ligeros. Entonces, un portafolio que tenga bonos, lo que tú puedes hacer con estos futuros es igual entrar en un futuro en el cual compras o vendes un bono, ¿no? Entonces, el caso sería, si tú crees que las tasas de interés van a bajar y que por lo tanto el precio de los bonos va a subir, entonces tú lo que puedes ir a hacer, en vez de comprar el bono directamente en el mercado, vas y compras un futuro de ese bono. O sea, bueno, te pones largo en una posición de ese bono y simplemente tú desembolsas las garantías que te pida la contraparte con la que vas a operar y entonces puedes tener una posición de ese bono que si las tasas bajan, el precio del bono va a aumentar y tú vas a ganar apalancado ese aumento en el precio del bono. Ese ejemplo quizás lo entiendas como, bueno, yo también podría salir con mi dinero a comprar ese bono y no hacerlo en el futuro. Entonces, el tema del apalancamiento ahí es positivo. Pero ahora pongámonos del otro lado. ¿Qué pasa si creemos que las tasas de interés van a subir? ¿No? Ahorita estamos viendo que la Fed está con niveles de tasas muy bajos y que se está esperando que para el año que entra o para el 2023 empiecen a subir las tasas. Si esto sucede y tú tienes un portafolio de bonos, en realidad, si tú tienes bono y las tasas van a subir, el precio de los bonos va a bajar y tú vas a perder dinero. Exacto. ¿No? Entonces, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo le haces para en realidad ganar ahí? En el mercado normal puede ser complicado que tú vendas un bono que no tienes, porque, o sea, puedes salir a venderlo, ahí hay un tema de pedirlo prestado, etcétera, pero es mucho más fácil que tú te pongas en una operación de futuros de bonos del lado corto. Tú estás vendiendo el bono. Entonces, justo puedes ir al CME en Chicago y decir, oye, yo quiero ponerme corto en un futuro del Treasury de 10 años. Y ahí, y esto es lo que mencionábamos también cuando hablábamos de Black and Scholes, en realidad los inversionistas ya le pueden jugar al otro lado, al lado en el cual si las tasas se van a subir, entonces voy a seguir ganando dinero, puesto que yo traigo la posición contraria y que esto antes no se podía. Entonces, a mí este ejemplo se me hace... Porque si está subiendo el valor, pero yo soy el que vende, pues claro que me beneficia, ¿no? Así de sencillo. Exacto. Y de hecho, justo estábamos acostumbrados, ¿no? Que en general es, bueno, pues entro en el mercado cuando creo que los precios van a subir y entonces voy a ganar dinero. Bueno, actualmente con los derivados también puedo entrar en el mercado cuando creo que los precios van a bajar y justo entro en posiciones cortas en los futuros. Oye, y seguramente para gente que nos esté escuchando van a pensar, oye, pues esto suena como una maravilla, ¿no? O sea, si entro con 5 en la posición de 100 corto y largo, ¿cómo por qué haría yo entonces el mundo, o sea, la posición real? O sea, ¿qué riesgo hay entonces? ¿Por qué la gente no hace esto más si está tan bien? O sea, ¿qué diferencia hay con hacerlo entonces en el mundo real? Sí, justo aquí es la importancia de conocer bien el funcionamiento de los derivados y también aquí la respuesta quizá, el ejemplo más claro es la posible ganancia que se ve muy atractiva
que está apalancada, se puede dar, pero en sentido contrario, ¿no? Puedes tener unas pérdidas muy grandes y que es exactamente lo mismo. Si inviertes 5 pesos o $5 y vas a tener posición de 100, si el mercado se viene en contra, entonces puedes perder mucho dinero también, ¿no? Y que es justo lo que pasó en el 2008 en Estados Unidos y luego aquí después también en el 2010 con lo que pasó con la comercial mexicana y seguramente hay muchos casos de muchos inversionistas que entraron, y me refiero a inversionistas de a pie, ¿no? Alguien como tú, como yo, que tiene acceso también a esos mercados y que el tema de medirle, o sea, saber medir bien los riesgos de este tipo de instrumentos es fundamental porque así como se puede ganar mucho, también se puede perder mucho dinero. Sí, creo que lo dijiste muy bien en el sentido en que, ok, pues sí está padre, pues decir, entro con 5 y gano 20, pero entro con 5 y pierdo 20, pues ya no está tan padre, ¿no? Y Exacto, en el exacto. mundo real, digamos, o sea, en la economía real, compro un bono real o una acción real, pues lo más que puedo perder es que el valor del bono o de la acción valga a cero. That's it, eso es todo. O sea, el capital que yo invertí es todo lo que puedo perder, pero no puedo perder más porque no estoy pidiendo prestado. Creo que en el caso cuando pierdes, se entiende mejor esta idea de el apalancamiento, que es que estoy pidiendo prestado de alguna forma económica, se puede entender, ¿no? Entonces, Sí, sí, pierdo más de exacto. lo que invertí, y puedo perder mucho más de lo que invertí. Sí, de hecho, ahorita que mencionábamos que los derivados en realidad, cuando haces la operación, simplemente pactas y te das la mano con la persona y le dices, yo te voy a cumplir con lo que pactamos, en realidad ya existen toda una metodología para tener el dinero suficiente en la cuenta Claro. en caso de que la posición vaya en contra tuya, ¿no? Entonces, actualmente ya todos los bancos tienen unas áreas de riesgos que se encargan de ver ese tema y igual mencionar rápido, los derivados se pueden operar entre particulares o también se operan en bolsas organizadas. Comentábamos el CME y el MEXDER aquí en México. Entonces, justo como tú operas directamente contra el CME, o sea, hay dos personas, alguien que vende y alguien que compra, pero justo esos dos, ambos, operan contra la bolsa organizada y entonces, en realidad, el riesgo que tiene cada uno es el de la bolsa. Claro. Y menciono esto porque cuando tú tienes una operación de derivados y empieza a moverse el mercado en tu contra, esa bolsa de derivados te va a decir, oye, estás perdiendo, necesito que me deposites más garantías que van a justo garantizar que la bolsa tenga el dinero suficiente para cuando tenga que liquidar a la otra parte, de ahí salga el dinero, ¿no? Entonces, el tema este de las pérdidas pueden ser muy graves y están de alguna forma el default de que tú pierdas en una posición de derivados está de alguna forma controlado porque la bolsa te va a estar pidiendo a ti garantías constantemente y el día que no pagues te va a deshacer la posición. Así es. O En sea, pocas palabras, va haciendo un corte de caja diario, diario, como si exacto. se hubiera terminado hoy la posición, para que la pérdida no pueda ser estratosférica, básicamente, ¿no? Llegado el Así caso es. que no pudieras hacerle frente. Pero incluso tengo Yo te entendido... diría incluso, la pérdida sí puede ser estratosférica y Ajá, de lo que se encarga la bolsa es que eso estratosférico lo tenga en la bolsa exacto, para poderle exacto, pagar a la otra contraparte. Porque sí, exacto. de esto justo mucho de los temas de estos de ver los derivados como algo peligroso o algo negativo, tiene que ver con estas pérdidas estratosféricas, ¿no? Entonces, sí, habrá quien aguante pérdidas estratosféricas porque a fin de cuentas está abonando a esa cuenta de más. Y justamente digamos que en los libros de texto es común decir, si no puedes llegar a cumplir con la llamada de margen, o sea, si se te acaba la garantía porque perdiste en ese día y te dicen, oye, pues, a ver, Ernesto, me debes 20 para que sigas continuando en la posición y no los tienes, pues te sacarían, ¿no? O sea, ya se te cerraría la posición. Pero realmente, ¿cómo opera eso en la vida real? O sea, no hay o sea, hay fideicomisos que te pueden ayudar, o qué, o sea, ¿qué mecanismos existen? O nada más es como, ah, pues ya me quedé ahí con una deuda de 5. O sea, realmente, ¿cómo opera eso en el mundo real? Pues mira, en realidad,
cuando hablamos de las garantías, esas garantías están en función de los movimientos del mercado. Entonces, si tú tienes, te voy a poner un ejemplo que se me hace justo muy importante. Ahorita en Chicago hay futuros del Bitcoin. Y los futuros del Bitcoin, entiendo que son posiciones realmente muy grandes. Creo que son 100,000 Bitcoins cada contrato. Eso es lo que vale, eso es lo que, si tú quieres entrar en un contrato, estás comprando o vendiendo 100,000 Bitcoins. Y cada Igual una estoy vale cometiendo un 34,000 error. $. Ahorita. Es muchísimo dinero, ¿no? Sí. Igual y son 10,000 o 100,000, pero es Da una igual. cantidad grande. Entonces lo que te dicen es, ok, tú estás entrando a un contrato de Bitcoin, perfecto, entonces tienes que dejarme $10,000 de garantía, si quieres. Si estás entrando en un contrato del Treasury, de un Treasury muy cortito o de un T-bill muy cortito, yo sé que ese se mueve mucho menos. Entonces, las ganancias o pérdidas esperadas que yo tengo en un día son menores, entonces te puedo pedir menos dinero. Entonces, todas las áreas de riesgo justo se dedican a hacer estos cálculos para saber qué porcentaje es el que te debo de pedir. La idea principal es que tú siempre tengas más o mucho más de lo que esperas que puedas perder, bueno, de lo que espera el evaluador de riesgos que puedas perder en un día. Entonces, esas cuentas de margen, donde dejas el dinero para garantizar que vas a pagar, normalmente van con cierta amplitud. Entonces, como sucede normalmente es que cuando te acercas al límite en el cual el dinero que tienes en la cuenta de margen se reduce y ya tienes poquito, entonces te hacen una llamada de margen. En esa llamada de margen tienes que depositar más monto justo para tener un colchón más amplio. Entonces, conforme se van dando esas llamadas de margen, tienes que ir depositando. Ya en caso de que no deposites, si es factible que te digan, oye, te voy a deshacer si llegas estoy pensando, tú tienes una cuenta de margen donde tienes el 100% del dinero, del dinero que mínimo espera la bolsa, que puedes perder. Te van a hacer una llamada de margen cuando tengas el 50%, te van a hacer otra llamada de margen si te quedas con el 25%, y si ya no llega esa llamada, te van a cerrar y te van a decir, oye, del total que tenías, te sobraron 10%, 5%, ya regresan tu dinero, pero lo que te quedó, ¿no? En realidad. Sí, porque a veces en el libro de texto como que se queda incierto de, y bueno, y si le debías 10, pero no, realmente cuando ya sienten que se te va a acabar desde antes te expulsan, ¿no? Para garantizar que justamente no te quedes debiendo. Sí, justo eso es importante porque si no haces eso, entonces en realidad es factible que ya se dé el riesgo de contraparte, porque si tú no tienes de dónde cobrarle al que está, a la otra parte. Tienes que usar tu propio dinero, ¿no? La bolsa tendría que usar su propio dinero. Exactamente, ¿no? Entonces, incluso los bancos, pensando ahora en las operaciones OTC, over the counter, lo que hacen es lo mismo. Los bancos también le dicen a los clientes, oye, ¿quieres tener esta posición? Entonces necesito que tengas aquí este dinero, lo que sea, dependiendo de lo que te digo, dependiendo del subyacente, dependiendo cuánto se mueve ese subyacente, etcétera, etcétera. Y también te van empezando a hablar, y en caso de que no, si existe una cláusula en la cual se le permite a una de las dos partes deshacer la operación a mercado, y ahí en ese mercado pues, puede ser que te vaya, o sea, puede ser que te regresen 10% de lo que te quedaba, o pueden que te regresen el 1%, dependiendo si el mercado estuvo muy estresado ese día. Claro. Oye, y pasando ya como a la parte de inversión de lleno, ¿cómo es hacer un portafolio de derivados o cómo es que ya en la parte más de inversión uno es un portfolio manager de derivados? O sea, ¿cómo funciona realmente? Pues bueno, en realidad, justo como te decía, dado que los derivados pueden tener perfiles de pago tan agresivos o tan amplios para ganar o tan amplios para perder, depende mucho de cómo lleves el portafolio. Yo, en los portafolios, que he visto portafolios muy conservadores,
en los cuales ni siquiera dan chance de operar con derivados, justo porque una posición pequeña puede significar un movimiento importante en el fondo, ¿no? Entonces, si empezamos de los más conservadores y nos vamos hasta los más agresivos, yo diría que el más agresivo puede ser un portafolio donde solamente tengas derivados. Exacto. Y entonces ahí Exacto. sí puede haber utilidades o muy grandes, como también hay pérdidas importantes, ¿no? Hay portafolios, yo he visto portafolios aquí en México que pueden ganar 40% en un mes, luego ganan 40% en otro mes, Wow. pero pueden venir meses de menos 30 o menos más, ¿no? Okay. Y justo es ahí lo que tú decidas como inversionista en el portafolio, ¿no? Yo lo que te diría es, en general, un porcentaje pequeño de ese portafolio lo vas a invertir directamente en derivados y justo lo vas a modelar o modular, sería creo que la palabra más precisa, en función de la posición que tú quieras tener, ¿no? Igual puedes tener un portafolio de renta fija y tipo de cambio, y entonces igual la parte del tipo de cambio solo inviertes el 2% o el 3% en futuros. Entonces, en realidad ya tu posición, con 2% que tengas ahí invertido de garantías, en realidad traes una posición equivalente al 20% del portafolio o al 10% del portafolio, Claro, dependiendo claro. cómo lo quieras tener, ¿no? Entonces, Sí, claro. yo te diría, ahí puedes meter futuros del tipo de cambio, puedes meter futuros de bonos, como con el ejemplo este de los treasuries, pensando en la estrategia, justo si crees que dependiendo de la dirección a la que quieras que vaya el mercado, tomas la posición. Y luego también, igual sin querernos adelantar mucho, existen los swaps, que los swaps en realidad son una cadena de futuros y esos swaps también los puedes meter en el portafolio si tú quisieras ponerte corto o ponerte largo, y entonces en general normalmente tomas posiciones, no tienen que ser precisamente pequeñas, pero las tienes que modular, ¿no? Entonces una posición de un swap o una posición del futuro pues pueden ser del 10% o del 20% de tu portafolio, y para eso solamente utilizas el 2% del dinero físico que tienes en el portafolio, ¿no? Entonces, ahí es como lo vas armando. Esto para renta fija. Y en renta variable, a mí me suenan ahí muy útiles, justo porque en renta variable, en un portafolio de acciones, normalmente toda la gente invierte cuando quieres que suba la bolsa, ¿no? O cuando crees que va a subir. Pero, por ejemplo, existen portafolios que son neutrales, ¿no? Que son market neutral, y entonces Exacto. justo ahí traes posiciones largas y posiciones cortas. En realidad, la beta del mercado, ¿no? El riesgo general de todo, Sí. de todo el mercado, lo matas porque traes posiciones largas y posiciones cortas, y en realidad ahí tú le estás apostando ya a posiciones particulares de empresas que tú crees que vayan a bajar o que vayan a subir. Entonces, este ejemplo me suena mucho más útil para lo que estamos viendo, ¿no? Sí, creo que como bien mencionabas, tengo entendido que este tipo de fondos especulativos, pues más agresivos, conocidos como hedge funds, tradicionalmente, pues hacen eso, ¿no? Posiciones largas, cortas y apalancamiento. Esa es como la característica clave que los distingue de portafolios más tradicionales, que es ir largo, que es comprar barato, vender caro. Exactamente. Sí, de hecho, justo el ejemplo de los hedge funds en realidad son de perfil de riesgo mucho más alto, ¿no? Obviamente el retorno esperado también debe de ser más alto, o incluso en algunos casos se usan para diversificar un poco los portafolios también, ¿no? Pero en realidad sí, justo pueden ser fondos, eh, hay, hay fondos que son de naturaleza larga, pero hay fondos que pueden ser long, short, y entonces puede ser que tengas el 80% de tu inversión está en posiciones largas, pero en realidad si te metes a ver el fondo, puede ser que el fondo esté al 160% de posiciones largas con futuros y 80% con posiciones cortas. Entonces, ya Claro. el neto final
es que tu inversión está al 80% de, pues de la beta del mercado, pero en realidad estás muy apalancado porque estás muy largo en algunas y muy corto en otras, y eso ya te da un poco más de, te da esa, no neutralidad, pero sí Sí, te da una lo estás posición menor, compensando. Ujú. pero en realidad sí se puede utilizar justo para lo que quieras en realidad, ¿no? Ok. Y tú, o sea, ¿qué podrías decir pues de a veces esta crítica pues muchas personas que dicen que los derivados han causado distorsiones en los precios de los activos reales porque justamente los especuladores están invirtiendo en los granos de café y están invirtiendo en el gas y están invirtiendo en los barriles de petróleo y eso distorsiona gravemente los precios porque los montos que se inyectan de liquidez son muy grandes y entonces se encarece, podríamos pensar, se encarecen los precios del gas, que es el gas que usa la gente en su casa en la vida real, y la gente normal tiene una afectación. O sea, ¿qué tan cierto es eso? ¿Es algo que no tiene sentido? O al contrario, ¿ha habido un beneficio más bien para la economía real? ¿Qué piensas al respecto? Pues mira, igual creo que aquí vale la pena mencionar el ejemplo que vimos en la pandemia, a principios de la pandemia, cuando los precios del petróleo se distorsionaron tanto que si tú recibías petróleo, te pagaban dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces era algo que parecía que estaba fuera totalmente de contexto. Entonces, simplemente haciendo un recuento muy rápido, cuando se viene la pandemia, obviamente el crecimiento global, las expectativas de crecimiento global disminuyen, ¿no? Dado las medidas de distancia social. Y entonces, justo cuando viene, cuando se acerca el vencimiento de los futuros del petróleo, es cuando se da este momento. ¿Qué es lo que sucede? En Chicago hay alguien que compra petróleo y hay alguien que vende. Tú lo puedes comprar si eres alguien que lo va a necesitar, y tú obviamente lo puedes vender si tú lo tienes en los tambos, en los barriles de petróleo en una bodega, ¿no? Entonces, los especuladores lo que hacen normalmente, y esto también lo platican mucho en los libros de texto, es que justo cuando faltan 2 días o cuando falta ya muy poco para que llegue la entrega física, si yo estoy comprándolo y yo soy un cuate que está sentado en un escritorio en Chicago o en Nueva York o en la Ciudad de México o donde tú me digas, en realidad yo no necesito los barriles de petróleo, claro, ¿no? Entonces yo, faltando poco tiempo, deshago mi posición, me quedo fuera del mercado y me los termina comprando alguien que físicamente sí los va a recibir. Entonces, lo que sucedió en ese momento fue que las expectativas de crecimiento venían para abajo, la demanda de petróleo, por tanto, iba a disminuir muchísimo, y entonces llegó un momento en que nadie quería, o no nadie, porque bueno, a fin de cuentas se terminaron liquidando los contratos, menor, pero la demanda era mínima. Entonces, los que estaban acostumbrados a recibir los barriles de petróleo dijeron, ya no quiero. Y los traders, ahí sí, los especuladores, tenían las posiciones en la mano y tenían que venderlas porque si no les iban a hablar, digo, no, obviamente no va a suceder esto, pero les iban a hablar por teléfono y les iban a decir, tengo aquí un tráiler con tantos barriles, ¿dónde te lo pongo? ¿No? Ajá. Entonces ellos tenían que salir a deshacer las posiciones. Ya. Tal fueron esa escasez de liquidez o esa escasez de demanda, claro, que todos los que querían venderlo, pues el precio empezó a caer y a caer y a caer y a caer, punto que lo de tal forma que se volvió negativo. Se volvió negativo y entonces los traders tuvieron que salir a pagarle a quien los pudiera recibir, claro, ¿no? Y en realidad... Y por el almacenamiento, ¿no? Casi, casi. Sí, no, y aparte creo que bajó a 30 y tantos dólares. No sé, estuvo negativo, creo que fue 14 o 34, ya no me acuerdo, pero bueno, entonces eso habla de una distorsión real de lo que el mercado, de lo que el mercado de la economía real o del mercado de consumo. Sí, hizo como choque con el mercado de la economía financiera, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, sí, obviamente el tema de los traders que quieren generar dinero metiéndose a este mercado, obviamente
puede distorsionar, porque a fin de cuentas ellos solamente van por dinero, ¿no? De hecho, en Chicago hay cada semana te dan las posiciones abiertas de la semana anterior, y eso es justo para poder entender más o menos cómo estuvo el mercado, qué pasó, ¿no? Y cuando dan esa información, dicen, especuladores tienen tal posición larga o tal posición corta. Obviamente no te dicen quién es quién, sino simplemente te dicen, las cuentas de especuladores traen estas posiciones y las cuentas de economía real traen estas otras. Entonces, justo el mercado lo terminan haciendo todos los especuladores, ¿no? Y en realidad las cuentas de los productores y los consumidores solamente van por el punta a punta. Sí, como dices, no digo que no especulen también quedan ellos. Los extremos y los especuladores están haciendo todo en el medio. Exactamente. Y entonces puede ser positivo porque le dan liquidez al mercado, y entonces ahora sí, si tú eres un vendedor de petróleo en un mercado normal donde no esté pasando lo que pasó en el 2020, siempre vas a tener quien te compre tus barriles de petróleo, porque van a estar estos cuates. Eso sí, el precio lo va a terminar poniendo el mercado, ¿no? Quizá no te guste vender a ese precio, pero siempre vas a encontrar a alguien que te pueda vender, que te pueda comprar tus barriles de petróleo, ¿no? Tú como productor de petróleo, o si tú eres comprador o consumidor de petróleo, también siempre vas a encontrar a alguien que te venda. Por ese lado, es bueno, pero sí, claramente, y lo hemos visto ya en muchas ocasiones, no solamente en este ejemplo, los precios se pueden distorsionar dado lo que se está especulando en este momento, ¿no? Claro, pero como bien decías, la disminución de riesgo en la vida real también es algo que pues, se da como por sentado, pero no se debe dar por sentado, ¿no? O sea, el hecho que la gente normal en la mayoría de los países tengamos acceso a créditos de tasa fija, pues normalmente es porque hay un derivado engrapado en la hipoteca, no es porque el banco te está dando tasa fija porque sí, ¿no? O sea, realmente creo que los derivados ya impactan mucho la vida de las personas normales también de forma positiva, pero pasa desapercibido, pues muchas veces porque ni se sabe que existen o ni se sabe cómo funcionan, y realmente pues sí tenemos estos impactos positivos también, ¿no? Donde tenemos justamente pues créditos a tasa fija, que justamente, no sé, cuando mi papá era joven, no había créditos a tasa fija, no había hipotecas a tasa fija, y en un año había una crisis económica o subía mucho la tasa de interés y ya no podías pagar tu crédito, ¿no? Sí, totalmente. Así como puede haber cosas negativas, también los beneficios son realmente importantes. El ejemplo que mencionas de las tasas fijas tiene que ver con los swaps que comentábamos hace unos minutos, y en realidad justo si no hubiera entrado ahí el mercado financiero y toda la liquidez que implican los jugadores financieros como tal, en realidad no podríamos ofrecer ahorita en los bancos estas tasas fijas, y sobre todo mitigación del riesgo a fin de cuentas, ¿no? Exacto. Y creo que estamos regresando otra vez nuevamente a los primeros comentarios, y creo que aquí es donde es lo importante, ¿no? En realidad, los derivados tienen esa utilidad y ese beneficio en el cual tú puedes disminuir el riesgo. Y también, si a ti te gusta tomar riesgo, también puedes, no me gusta la palabra, pero también puedes amplificar ese riesgo que tienes, ¿no? Entonces, dependiendo de qué lado estés, tiene sí, claramente claro, sus beneficios, y uno necesita al otro, a fin de cuentas, ¿no? No podría haber mercado en este caso, de los commodities, de los futuros de commodities, si no hubiera productores y consumidores, no podrían entrar ahí los especuladores, ¿no? Entonces, no es que, no me gusta pensar que unos necesitan del otro, ni que el mercado necesite a los especuladores, ¿no? Pero a fin de cuentas se van complementando unos con otros. Claro. Y como último tema, me gustaría platicar un poco de esta parte que también tienes amplia experiencia, que es los productos estructurados. ¿Qué es un producto estructurado? Pues mira, los productos estructurados, en términos muy generales, son instrumentos financieros que al
consumidor final, y el consumidor final puede ser un fondo de especulación, o puede ser alguien que se quiera asegurar, o puede ser de cualquiera de los dos lados, ¿no? Un inversionista o alguien que necesite dinero. Simplemente se van a utilizar derivados para obtener un perfil de pago que quiera el consumidor final. El ejemplo sería, si yo soy un fondo de inversión que no puede comprar derivados así directamente en el mercado, entonces voy y compro una nota estructurada, que justo lo que trae la nota estructurada es un instrumento que yo sí puedo comprar y que adentro ya trae una serie de derivados y que me va a dar un perfil de pago que yo quiero, ¿no? Ese sería como el ejemplo más normal, ¿no? También los hay para gente que quiera cubrirse, pero en realidad es yo compro algo, o bueno, un papel financiero con muchos derivados adentro y ya me quito como del riesgo de estar viendo cada uno de los instrumentos. Sí, podríamos decir que es un bono con un derivado engrapado o unos derivados engrapados. Exactamente. O sea, ese sería un ejemplo sencillo y de ahí te puedes ir a cosas mucho más sofisticadas y que ya tengan más derivados de segunda o de tercera generación adentro, ¿no? Pero ahorita ya es muy común para las bancas privadas. Creo que aquí en México todavía sí lo hay y seguramente muchas bancas privadas aquí en México ya te venden notas estructuradas, pero estoy seguro que en mercados desarrollados, en Estados Unidos y en Europa, ya es muy común que las personas físicas puedan salir a comprar una nota estructurada y no tienen que tener muchísimo dinero para invertir. Basta con que inviertas una cantidad pequeña, se hacen pools de inversionistas y ya todo el mundo sale y compra un cierto perfil de pago que quieres. Claro, porque como bien decías, pues claro, por todo lo que hemos platicado, claramente normalmente una persona física, a menos que tenga muchísimo dinero, pues no está apta realmente para el mercado de derivados, hacer trading y este tipo de cosas, ¿no? Por lo que representa la exposición de riesgo. Pero en una nota estructurada, pues yo he escuchado que hay muchas notas, o es muy común, notas donde te dicen, a ver, quiero invertir en este bono específico, como decías, y la nota estructurada o los derivados dentro de la nota te dan la opción de decir, a ver, si el tipo de cambio queda arriba de 20, en lugar de pagarte el 6% que te paga el bono, te voy a pagar 12. O sea, el doble, ¿no? Y si queda por debajo de 20, nada, te pago tus 6 y ya, te vas contento a tu casa, ¿no? Entonces, Exacto. Y a veces dicen que el capital está garantizado. Te dicen, lo que tú vas a ganar del principio no lo vas a perder. Ahí está. O sea, no hay ese riesgo enorme que tenemos si quieres ser un operador, pues como tú, ¿no? O sea, que tienes que ser un profesional de inversiones. Realmente aquí, pues, como tú decías, una persona normal puede entrar en esto y no se está jugando su patrimonio, ni mucho menos. Exacto, justo ahorita mencionaste un ejemplo interesante que es el de capital garantizado, y con eso me refería al perfil de pago que quieras. Puedes tú hacer una nota estructurada donde solamente pongas en riesgo un porcentaje pequeño de tu capital. Puedes hacer una nota estructurada donde tengas tu capital garantizado, o sea, tú inviertes 100 y si te va mal, te voy a terminar regresando 100, no pasa nada. Pero, siguiendo con el tema de la flexibilidad de los derivados, también puedes tener una nota estructurada donde puedas poner en riesgo el 100% del capital que invertiste. Puedes, ¿no? Y ese es o sea, justo eso de la flexibilidad de los derivados me parece muy importante, que también es una de las razones de por qué es un mercado tan amplio y por qué son tan populares, y es justo por eso, porque puedes generar realmente el view de mercado que quieras, puedes monetizar el view de mercado que tienes, ¿no? Y igual ahorita nada más hacer el comentario de lo que dijiste primero, en un principio estamos acostumbrados a pensar que los derivados son para las grandes empresas o para los grandes inversionistas, ¿no? Y en realidad ahorita, justo en el S&P, en el mercado de Chicago, existen futuros del S&P y ya se llaman, hay futuros normales, hay mini S&P y ahorita sacaron un micro S&P. Y ese micro S&P
en realidad ya es mucho para la gente de a pie. Sí, como Que $1,000, ¿no? Deben te ser. deben de pedir de garantías como $1,000, yo creo que un poquito más, como $2,000, y con eso tienes una posición equivalente como a $15,000. Mira, Y está en bueno, realidad no estás, sabía que había ese micro S&P. sí, ya, ¿no? Y esos sí ya son para cuentas más chiquitas, y obviamente volvemos a lo mismo, con el riesgo que esto implica. Puede ser que, o sea, ya tener una posición de $15,000, si solamente traes 2,000 en la bolsa, pues puede ser que si te va Exacto. mal, se te acaban esos 2,000. No, hay las, las cuentas que son ahorita ya online o que las traes en la app del celular. Ahí sí no te, o sea, ahí sí en la noche te avisaron que ya te deshicieron la posición y se acabó, siguiendo con todo este tema, ¿no? Todo lo que platicamos, que lo hacen ya las grandes empresas, ahorita también ya lo pueden hacer las personas de a pie. No en todos los casos, pero se puede hacer. Perfecto. Y digo, no sé si es una tontería, pero ¿hay portafolios de productos estructurados? Sí los hay. Estoy pensando si aquí en México hay algún fondo que solamente tenga notas estructuradas. Ahorita no me viene a la cabeza, pero sí se puede hacer. Deberá de ir acorde al riesgo del fondo o a las Y como tú características del dices, es fondo tan que haya. flexible que puedes hacerlo desde casi muy seguro, casi como un portafolio de renta fija de bonos, hasta Totalmente. algo que sea pues casi muy agresivo, ya como un hedge fund, ¿no? Totalmente. Wow, Totalmente. Okay. Bueno, Ernesto, ¿algún otro comentario, algo importante que tú consideres que sea importante mencionar? Pues yo igual hablar un poquito, no hablar, simplemente el último comentario es, los derivados aquí en México creo que han justo seguido el mismo proceso que siguieron a nivel internacional. De no conocerse mucho, hubo un boom tremendo y yo cuando salí de la universidad y había visto 2 clases de derivados, y cuando salía al mercado y preguntaba me decían, no, ya no es tan común. Bueno, más bien en ese momento no era muy común, pero ahorita ya el tema de los derivados lo hace cualquier empresa, ya son muy accesibles, y entonces creo que aquí todavía tenemos mucho que desarrollar en el mercado mexicano de derivados. Si este podcast es para estudiantes, justo pensar que en esa área de derivados hay un montón de desarrollo y de oportunidades que puede haber para todas las áreas, para trading, para los quants, para riesgos, ¿no? Entonces, aquí hay todavía mucho que hacer, y creo que lo más importante es se necesita todavía mucha educación para que los jugadores del mercado, ¿no? Los utilicen más y se sientan cómodos al hacerlo, ¿no? Y hay que pues eliminar esa mala interpretación que tienen actualmente, y volvemos a lo mismo. Se puede hacer para cosas benéficas, se puede hacer para ampliar el riesgo, se puede hacer para disminuir el riesgo. Entonces, Pues hay mucho más que hacer ahí. Buenísimo, Ernesto. Ya, último tip. ¿Qué tip le darías a alguien, sea que está en la universidad, que no haya entrado a la universidad, que ya salió de la universidad y necesita hacer una maestría, y que quiera hacer una carrera como tú en el mundo de los derivados? ¿Qué estudiar? ¿Qué carrera? O si ya tiene una carrera, ¿qué maestría? ¿Qué habilidades, qué conocimientos le darían una mayor probabilidad de tener éxito en este mundo? Pues mira, yo creo, digo igual por mi experiencia, creo que la parte de ciencias, como hacer matemáticas o hacer carreras afines, economía, finanzas, como más aplicadas, se me hace el mejor perfil. Obviamente, también se puede, otras carreras también pueden ser afines, y creo que lo más importante es entender exactamente qué pasa con los derivados. Si tú tienes ya esa noción, si sabes cómo va a pagar el derivado dependiendo de un movimiento del mercado, entonces por ahí ya puedes hacer muchas otras cosas, ¿no? Hay un área que son los quants, y estos cuates sí tienen que saber muchísimo de matemáticas y hacen modelos, etcétera. Para eso sí necesitas una maestría muy enfocada a modelos matemáticos y cosas de esas. Pero de ahí en fuera, ya para la práctica,
basta con entender muy bien lo que sucede, lo que tiene en la panza, y después ya, ya puedes hacer muchas Buenísimo. cosas. Sí, o sea, más bien entender el producto, entender el funcionamiento y tener alguna carrera que te dé un mínimo de bases cuantitativas, ¿no? Exacto, exacto. Perfecto. Pues buenísimo, Ernesto. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo y por venir. Súper ilustrativo, la verdad. Y ojalá que, como tú dices, más personas, tanto en el mundo académico, en el mundo profesional, pues hagan más derivados y los utilicen por pues, todas las ventajas y beneficios que pueden traer. Sí, muchas gracias por la invitación. Se me hizo muy amena la plática. Espero que sea interesante para los que vayan a escuchar el podcast. Y pues bueno, hay que seguir con este tema de los derivados porque todavía hay mucho que hacer. Perfecto, pues muchísimas gracias, Ernesto. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en la próxima.